Yo creo que entre más grave sea el problema, más rápido hay que reaccionar. Y si uno se equivoca, tiene que reconocer el error rápido y aprender del error. Ángela María Orozco es abogada barranquillera, formada en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Texas y el Externado de Colombia. Su carrera enlaza lo público y lo privado en comercio, infraestructura y transporte. Fue viceministra y luego ministra de Comercio Exterior. Presidió ProExport y ejerció responsabilidades en la Superintendencia de Valores e Incomex, forjando gran habilidad negociadora con gremios. Condujo durante 4 años el Ministerio de Transporte de Colombia, impulsando conectividad, logística y la modernización del Registro Único Nacional de Tránsito, sacando adelante numerosas APP en diálogo con el sector. Hoy es socia y directora de AINDA Energía en Infraestructura en Colombia. Sirve en espacios estratégicos y lidera equipos diversos con un propósito incluyente, orientado al bienestar del país. Tenemos un problema y nunca es sentarnos a buscar el culpable, es sentarnos a ver el error y asumir todos que tenemos que cambiar el proceso. Pero esa cultura, no sé si es judio-cristiana, de crucificar al que se equivoca, es una cultura que acaba con la innovación. Sí, y claro, que acaba con que la gente te proponga algo nuevo y que acaba con que la gente se lance a decirte algo que no le parece bien. Porque cuando uno no previene a la gente y uno a todo el mundo le pregunta, o sea, uno debe nombrar siempre equipos mejores que uno. Okay. Y uno tiene que escuchar a todo el mundo y al final con los años uno adquiere el criterio de liderar y va diciendo vámonos por allá. Pero si uno no escucha a todos, no tiene todas las aristas. Escuchar a todo el mundo. Entender además que hay mucha gente que tiene una información que uno no tiene porque uno está en un escritorio. Okay. O sea, tiene mucha más información, por ejemplo, en servicio al ciudadano, el que está en la portería y el que está allá abajo atendiendo a la gente, y si uno no lo escucha no sabe cuál es el problema, que si yo no era emocionalmente hábil e inteligente no iba a lograr lo que yo me proponía. Okay. Porque me disculpan, pero quien lo deja entrar en un edificio es el portero. Si el portero no te deja entrar, no lo logras. Si la secretaria no le cae bien y no te da la cita, no lo logras. Sí, claro. Entonces, digamos, para mí eso sí es muy connatural. Okay. O sea, para mí forma parte de mi enseñanza, porque para lograr tener acceso a la información yo tenía que entender que tenía que conquistarme a la gente. Hola, les habla Mauricio Duarte, director de SEO CX. En esta oportunidad quiero pedirles un favor muy especial. Tenemos muchísimas personas que todos los días ven nuestros episodios. No obstante, no se suscriben. Y para nosotros la base de nuestro crecimiento y mayor alcance con nuestros invitados depende de esa suscripción. Así que por favor, suscríbete. Muchas gracias. Ángela María, qué rico estar hoy contigo acá. Es un placer enorme. Te conozco hace muchísimo tiempo, toda la admiración, todo el aprecio, y creo que como pocas conversaciones, creo que nuestra audiencia va a disfrutar de muchos secretos, inspiración, sabiduría de una mujer que ha representado en dignidades muy importantes a la sociedad. Y creo que lo que nos convoca, que es esa clientecentricidad, muchísimo para oír de ti y que nos ayudes a liderar esta conversación. Gracias por estar aquí. No, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Te digo que me sorprendió cuando me llamaste a la invitación, a lo que tú te dedicas realmente, pero no, feliz de estar aquí contigo y aprender además de lo que estás haciendo. Muchas gracias. Pero siempre, y nuestra audiencia lo sabe, iniciamos con la persona, no con las dignidades y las medallas y los logros que, aun cuando muy importantes, son el resultado de una vida consagrada. Uh-huh. Nos conocimos en la universidad, sí, así fue, estudiando Derecho. ¿Qué te llevó a donde estás hoy en día? ¿Cuál ha sido ese trasegar? Cuéntanos de tu entorno familiar. Tu acento te delata, tú no eres, claramente no eres de Bogotá. Cuéntanos un poco de ese lado humano tuyo. Pues mira, Mauricio, yo soy la quinta de 6 hijos. Wow. De un papá y una mamá paisas, pero que se fueron a vivir a Barranquilla, no sé, en los 50, digamos. Okay. A finales de los 50. Yo nací en Barranquilla. Mis 3 hermanos mayores nacieron en Bogotá y los 3 menores en Barranquilla, y obviamente me crié, me eduqué allá, y bueno, todos mis cuñados y sobrinos son costeños, digamos. Okay.
siempre en el colegio, además de que fui re nerda y juiciosa, pero era como un afán de aprender, digamos. Yo tenía como esa cosa de que a mí me gustaba estudiar, por aprender distintos temas, pero lo otro era siempre como defensora del débil, como abogada del pobre, como yo era súper sobrada en notas y en todo, entonces yo defendía al que el profesor se la montaba, al vago, al que no puede hacer un examen. Yo siempre tenía una causa que defender, digamos, y usualmente defendía al débil, digamos. Y tenía como esa tranquilidad de que como era tan sobrada en las notas y todo, pues no pasaba nada. Yo me le paraba y le peleaba a un profesor y pues no me pasaba nada. Había un enorme respeto por yo cómo era académicamente. Entonces podía darme unas licencias que otras personas no se podían dar. Y de ahí pues viene esa vocación como de servicio, como de decir, no sé, yo tengo una vocación natural, por cualquier razón, ni siquiera es que yo diga viene de mi papá, de pronto más de mi mamá, pero sí, como una vocación de servir y como defender al débil, de querer hacer el mundo un poco más bonito, uno mejor. Mi hijo se burla cuando dice que, y es verdad, a mí me eximían como de la mitad de mis exámenes finales, y mis amigas no les iba tan bien, y yo estudiaba con ellas los exámenes, me trasnochaba con ellas, me iba a mi casa a dormir y ellas iban a hacer los exámenes. ¿Sí? Y de ahí el hecho de que yo quisiera estudiar Derecho. Yo tenía esa cosa romántica de lo que uno ve en las películas cuando uno está joven del derecho. ¿Sí me entiendes? Es como defensor del oprimido, defensor de la gente más vulnerable, la justa causa. Y yo soy como muy objetiva. Yo trato de todos los días, me cuestiono si no tengo un sesgo. No es que todos tenemos sesgos, pero yo soy una persona que se revisa permanentemente y siempre trato de ver todos los lados de un ejercicio, pero siempre, o sea, trato de no juzgar, sino de entender. Y por eso quise estudiar Derecho. Esa es la verdad, esa es la razón. Y sí, con una vocación de servicio público, de cómo hacer el mundo un mundo un poco mejor. Era una época en Barranquilla muy difícil. No es la Barranquilla de hoy. Era la época en que estaba postrada con la politiquería. Era una época donde no había servicios públicos. O sea, era la época más impresionante de Barranquilla, donde la política se había degradado, etcétera, y como que uno decía, ¿quién logra que el mundo cambie y sea un mundo mejor? Esa es como la historia. Cuando empecé en la universidad me vine a estudiar, estudiamos en la misma universidad, íbamos muy parejos, creo que tú ibas un año o dos debajo de mí, y empecé a conocer como las distintas áreas del derecho y los juzgados y consultorio jurídico, como que dije, no, mi mundo seguramente no es el de los juzgados. ¿Sí? No es como litigio. Una cosa que no es el litigio, o sea, no era para mí, como que yo como que empecé a mirar distintas áreas y hay cosas que me encantaban, pero hay cosas donde yo no me veía, pero pues yo siempre necesitaba causas. Parte de lo que me mueve son como las causas. Y la realidad es que terminé la universidad y yo me quería sobre todo ir a hacer una maestría afuera. Y se apareció la oportunidad por un amigo de ir a hacer un LLM donde podía enfocar mis materias sobre todo en temas de transacciones internacionales, de comercio, de energía. ¿Y dónde fue eso? Fue en la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas. Y mi amigo fue Jaime Fernández, UT School of Law. Y era un programa de LLM, un programa de maestría, pero un programa de maestría donde éramos 12 estudiantes de todo el mundo, dirigida por un profesor alemán que había además trabajado en una corte internacional. Y uno escogía dentro del tercer año, de los 3 años de Juris Doctor allá, las materias que quería ver. Entonces uno iba perfilando su LLM dependiendo de su interés. Y era un grupo de 12 personas de la India, Sri Lanka, Alemania. Muy diverso. Y cogíamos materias diferentes, pero pues sí teníamos una cosa juntos y éramos como los diferentes en la universidad. Y yo me enfoqué a comercio internacional, transacciones de energía internacional, como que dije, bueno, mi causa van a ser los exportadores colombianos. Sí, como que así fue. Y fue así de claro, o sea, como que yo necesito tener causas en las que crea, digamos. Entonces, fue así. Yo me gradué muy rápido porque yo terminé materias en diciembre y el LLM empezaba en agosto. Entonces yo entre enero y junio hice preparatorios y tesis. Y me gradué por ventanilla. Y el día que me gradué por ventanilla tomé un vuelo a las 10 de la mañana porque el 20 y pico de agosto... ¿Ya tenía que estar allá? Ya tenía que estar allá. Esa es como la historia de... Y obviamente cuando terminé mi maestría y regresé a Colombia, no me quise quedar.
dije, quiero trabajar en comercio y en el gobierno. Sí, era como, fue así de claro. ¿Por qué? Porque pues era lo que había estudiado en ese momento, pues era el año 90 y 91, aquí de eso no sabía nadie. O sea, si uno, si acaso veía una clase de comercio internacional en los 5 años de carrera, y realmente era bastante light. O sea, veía unos aranceles, sí. Si acaso, o sea, una cosa muy ligera. Sí, sí, sí. Y era el momento de la apertura económica, gobierno Gaviria, se estaba montando el área de prácticas desleales de comercio en el Incomex. Pues era ese momento, yo llegué a finales del 90. Y la verdad es así, yo me ofrecía muchos puestos en firmas multinacionales, en Barranquilla, yo no quería trabajar en Barranquilla, mi papá quería que yo me fuera. Y alguien algún día me contó en una comida que en el Incomex necesitaban una persona que fuera experta en dumping y subsidios. Ese era uno de los temas que yo había tomado. Pues sobre todo lo que era el GATT en ese momento y algunos, de alguna manera, algunos capítulos y artículos del GATT que eran muy importantes en Estados Unidos, que era por ejemplo, todo lo de prácticas desleales de comercio. Y me dijeron, vaya y pregunte por una señora que se llama Magdalena Pardo, que es subdirectora del Incomex. Acaba de llegar una nueva directora, la que fue nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero la persona que está buscando ese cargo es una subdirectora que se llama Magdalena Pardo. Pregunte por ella y cuéntele que usted tiene ese perfil, y tal cual así fue. Yo llegué mi hoja de vida, llegué al Incomex, pregunté por ella, le mandé decir, soy una abogada que tengo este perfil que se me pudiera recibir, me recibió en su oficina, ella la más auténtica, igual que yo. Le dije, mire, aquí está mi hoja de vida, me dicen que usted necesita una persona que conozca esto, que en Colombia pues la gente le decían dumping y pues no sabían ni qué era. Y yo acabo de llegar de hacer mi LLM y tal. Entonces me dijo, pero bueno, ¿quién te dijo? Y me dijo, no, un señor que trabaja aquí dijo en una comida. Y le dije, pero el señor te conoce. Le dije, no, ni le pregunté por mí. Aquí están mis referencias, mis profesores, pero el señor no sabe ni idea quién soy yo. En una comida estaba un compañero de universidad y él me contó, y por eso estoy aquí. Me dijo, bueno, mira, yo tengo solo 2 hojas de vida que tienen medio conocimiento de estos temas, yo se la voy a pasar a una nueva directora y ella decide, y ese es el origen de por qué terminé en el Incomex. Entonces, y arrancaste ahí tu ahí empezó carrera mi vida pública profesional y mi vida pública, y yo no trabajé en lo privado, o sea, yo quería trabajar en comercio y en el sector público. Fabuloso, qué historia tan interesante. Y ahora sí, digamos, déjame empezar a recoger y empezar a mirar en retrospectiva. Fuiste ministra de Comercio, ministra de Transporte, directora de lo que hoy en día es ProColombia, en ese momento era ProExport. Así es. Desde ese momento, ¿cómo jugaba el rol del ciudadano en todos estos trámites? Si uno fuera a asimilar el cliente ciudadano y el Estado al servicio de, y hagámosle la vida más fácil, ¿cuál fue esa evolución? ¿Qué fueron esos aprendizajes? Cuando me acuerdo que, pues, y no muy distante de nuestra realidad hoy en día, hay mucha fricción, hay muchos esfuerzos por lograr las cosas. ¿Cómo fue esa incorporarse a la tramitología, las dificultades de un país cerrado, de que todo era, vamos con cuidado, los miedos de las CIAs, no, si hace eso de pronto se mete en un problema, entonces prefiero hacer lo mismo de siempre? Pues mira, cuando uno empieza a trabajar, pues lo que es un privilegio en esa época trabajar en el sector público por la capacidad de aprendizaje que uno tiene. Simplemente porque es muy difícil que en una empresa privada a ti te lancen a los retos que te lanzan cuando uno está en lo público. Porque son limitaciones de recursos, porque hay mucha gente de carrera, y hay gente que es buena, pero que no le interesa hacer un esfuerzo más allá. Sí, y entonces uno termina, casi que es como el castigo del juicioso. El pilo termina teniendo muchas responsabilidades. El castigo del juicioso. Sí, es como... como que para mí lo importante en ese momento era todo el tema de, bueno, si vamos a abrir la economía, vamos a quitar aranceles, que fue lo que se hizo. Vamos a acelerar, además, porque fue un día Carlos Andrés Pérez y César Gaviria dijeron, vamos a cero con Venezuela. ¿Cómo defender al país de eso? Entonces, digamos, ahí, para mí, mi cliente era claro, era la industria colombiana. ¿Sí? O sea, como que dependiendo de cada tema, tú vas enfocándote a cuál era tu cliente. Y todo el ejercicio era, bueno, yo llevé con un equipo el primer caso de dumping que hubo en Colombia. Y el servicio al cliente va hasta en que sacamos el primer derecho antidumping y había un error en el cálculo. ¿Sí? Y el abogado del demandante llegó y nos explicó el error. Era un error de cálculo, no era nada, o sea, no era ni grave, era una cosa
pero sí implicaba un derecho un poco inferior al que debería haber sido si el cálculo no hubiera tenido un error. A lo cual yo me senté con el grupo a decir, miren, si uno se equivoca, uno reconoce el error, cosa que no es ni común. Claro. Y yo sí, o sea, con mucha tranquilidad promoví y propuse a mi jefe, que era economista, que hiciéramos una revocatoria directa y adoptáramos una nueva, o sea, que corrigiéramos la resolución motu propio. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Funcionó, el derecho antidumping se puso, nunca nadie lo demandó, Okay. en fin, ¿sí? Pero para mí era natural que si había habido un error en el cálculo que era sustentable, pues uno tenía que corregirlo. Okay. ¿Sí? Eso, claro, en ese momento, pues uno no tiene esa prevención de cuando lleva mucho tiempo y de los sustos que implica tomar decisiones. Sí. Pero no importa, o sea, es viable, se hace, es sustentable y no pasó nada. Okay. ¿Sí? Fíjate que en eso, Ángela, te interrumpo ahí en las técnicas de experiencia uno habla de la recuperación ágil. No somos un colegio de ángeles, nos vamos a equivocar, pero si nos equivoquemos, recuperemos rápidamente, reconstruyamos la confianza y aprendamos del error, qué fue lo que lo causó, la causa raíz, porque si no terminamos siempre pañitos de agua tibia. Pues tú me estás diciendo exactamente como lo que me retrata a mí. Okay. Yo creo que entre más grave sea el problema, más rápido hay que reaccionar. Ok. Y si uno se equivoca, tiene que reconocer el error rápido y aprender del error. Claro. ¿Sí? Y tiene que corregirlo. O sea, tiene que ser algo muy grave para que no tenga solución. Correcto. Y si uno ha sido diligente, seguramente no es tan grave. De acuerdo. Porque, y digamos, esa ha sido como una pauta en mi vida, en mi firma de consultoría, en los ejercicios profesionales que me han tocado. Es siempre mirar, inclusive al final de un gran ejercicio, decir, miren, salió bien, pero hagamos un recuento de qué pudo salir mejor. Claro. ¿Sí? Y eso no está mal. Felicitémonos por lo que estuvo bien, pero veamos qué nos faltó. Claro. Eso a veces es difícil en una cultura como la colombiana. ¿Sí? Total. Porque a la gente le gusta como el aplauso. Sí. Para mí es súper práctico y no es personal. Nunca ni siquiera lo tomo con las personas. No, es como una cosa, hagamos un ejercicio de ver qué fue lo que salió mal, qué pudo haber salido mejor, así en balance y ha salido todo muy bien. ¿Qué es lo que sustenta gran parte de la mejora continua desde la voz del cliente? Es decir, está bien recuperarnos cuando nos equivocamos, pero es aún más importante el aprendizaje. Claro, ¿cómo incorporas una prevención en el proceso para que no te vuelva a ocurrir? Correcto, ¿Sí? correcto. Pues ¿cómo haces para que eso no Y vuelva a pasar? ese, lo que llaman los americanos, aquí en español, la retroalimentación, el feedback, cómo lo insertas para transformar procesos, porque si ellos son los causantes de que pasa lo que pasa, pues tengo que transformar el proceso y no estar tratando de atajar y esperando que los actos heroicos de nuestros colaboradores resuelvan el tema, porque llegará el día que las fatigas les ganan y dicen, esto es siempre lo mismo. ¿O siempre es un tema de búsqueda de culpables, Sí. no de búsqueda de soluciones? De Entonces, acuerdo. digamos, yo soy una gran crítica del proceso de búsqueda de culpables. Sí. No es que a veces no toque, pero en el ejercicio con mi equipo siempre digo, ¿saben qué? Nos equivocamos y la primera yo, porque yo accedí a lo que estamos haciendo. Y ahí tocas Sí. ahí tocas Sí. un tema, Ángela, que en estos temas de cultura, cuando hablo de una experiencia en cliente, hay un postulado máximo, dice, la experiencia memorable como el gran catalizador del crecimiento de las organizaciones por la lealtad que genera en nuestros clientes, es el resultado, experiencia memorable, el resultado de la cultura por el diseño del sistema. En estos ejes el aprendizaje va a conectar que el diseño del sistema cada vez sea mejor para que el resultante por diseño sea el que esperamos, sea superior a lo que recibo de lo que esperaba, lo que se define como deleite. Si recibo más de lo que espero, estoy bien, estoy feliz, estoy contento. Feliz. Exacto. Pero fíjate que cuando hablamos de la cultura y decías, es que yo soy así, en conversaciones con colegas tuyos de muy alto perfil, hombres y mujeres me decían, Mauricio, hay que acallar el ego, porque cuando uno está arriba, a veces el ego lo traiciona a uno, porque cree uno que se las sabe todas, porque ya la ha visto 1000 veces, y a veces los errores son maravillosos, son grandes profesores, enseñan duro, pero enseñan bien. Sí, así. Pero si uno escucha y es capaz de callar la voz interna del ego y decir, quiero ver qué pasó. Pues mira,
De pronto, por haber entrado al sector público tan joven, me tocó entender. Yo llegué al Incomex, para darte un ejemplo, la gente llevaba ahí 20, 30 años, era gente de carrera, muchos no hablaban inglés. De hecho, yo era la única persona como perfectamente bilingüe del Incomex. La humildad fue lo único que me permitió navegar esas aguas. Ok. Y es que no hay que olvidar que no había internet, que los textos los tenía la gente guardados. O sea, es que hoy uno entra al GAT y uno encuentra todo, a la OMC y uno encuentra todo. Esa era una época donde los que viajaban traían los textos y los guardaban con llave. Ok. Yo entré y como el cargo que yo iba a tener no existía todavía, entonces yo primero trabajé gratis un mes porque no había cargo. Luego fui profesional 05 hasta que se dio la reestructuración y la división legal del área de dumping, que era lo que iba a manejar, se creó. O sea, entonces yo no tenía oficina, yo trabajaba en la sala de juntas de mi jefe, que era divertidísima, pero cuando ella tenía reuniones yo me salía y me sentaba con la secretaria. Venías desde las trincheras. Entonces ¿qué pasa? Yo también aprendí, por ese mismo hecho de ser la única persona perfectamente bilingüe, la persona a la que le van a dar una jefatura de división a pesar de venir de hacer su maestría y ser joven, Sí. que si yo no era emocionalmente hábil e inteligente no iba a lograr lo que yo me proponía. Ok. Porque me disculpan, pero quien lo deja entrar en un edificio es el portero. Si el portero no te deja entrar, no lo logras. Si la secretaria no le cae bien y no te da la cita, no lo logras. Sí, claro. Entonces, digamos, para mí eso sí es muy connatural. Ok. O sea, para mí forma parte de mi enseñanza porque para lograr tener acceso a la información yo tenía que entender que tenía que conquistarme a la gente. O sea, Ok. y era en la parte personal, ¿sí? Para que la gente fuera, venga, yo le presto el libro, porque de verdad estaban con llave. O sea, Sí. yo nada de lo que yo digo hoy en día es otra cosa. Entonces, para mí eso es muy fácil. Y yo sí entiendo que en el Estado la gente se equivoca si cree que cuando uno llega a ministro uno manda. Se equivoca. Uno si acaso manda respecto de lo que uno firma. Y si acaso, si tiene la suficiente experiencia para determinar que alguien no te está diciendo no firme eso porque se va a la cárcel, ¿sí? Porque Ok. usualmente es o no firme o sí lo firme. O sea, si uno tiene la suficientemente experiencia puede decir, yo tengo la suficiente para decir esto sí se puede hacer o no se puede hacer, busca una opinión de un tercero y lo hace, a Ok. pesar de que la persona al lado tuyo te diga no lo hagas. Decir, pero el ministro no manda. Si un ministro tiene un decreto, necesita convencer a otros ministros. Y necesita convencer al secretario jurídico de presidencia. Y en un presupuesto necesita convencer al director de presupuesto de Hacienda y al ministro, pero en realidad el director es más importante, porque el ministro hace lo que le dice el director. Ok. O sea, está muy equivocada la gente que llega y siente que yo mando porque estoy en este cargo. Como a mí me tocó desde las trincheras, pues para mí sí era muy claro que el relacionamiento para lograr el acceso, para venderle a la gente un proyecto como que él también era dueño para que me firme el decreto, de manera que somos los dos los que vamos a hacer algo bueno y si no, no se logra. Sí. Para mí eso era parte esencial de la vida. Y cuando a mí me preguntaban qué requisitos requería un viceministro, yo dije, inteligencia emocional. El Ok. viceministro tiene que lograr patinarle las cosas al ministro y nunca lo va a hacer creyéndose más que los demás. Qué buenas. Nunca lo va a hacer asumiendo que es el que dicta cátedra y les dice a todos que él sabe más que todos, porque no hay nada más antipático que una persona que dicta cátedra. Y entonces el que sabe algo que le puede evitar que cometa un error no lo va a decir. Entonces yo sí aprendí porque yo fui profesional 05, jefe de división, subdirectora, directora y luego años después volví como viceministra. Pero pues el día que yo volví como viceministra las secretarias eran mis amigas. Ok. El mensajero me conocía porque yo había estado 8 años antes. El portero te dejaba entrar. Me dejaba entrar. De pronto por eso, o sea, como el esquema para lograr navegar y lograr sacar adelante lo que uno necesitaba, pues ese esquema era fundamental. Ok. Y para mí fue muy fácil entenderlo. Y lo aprende uno más cuando llega más arriba. Porque cuando eres ministro, de verdad uno no le manda un decreto a un colega y le dice, fírmelo. Duerme el sueño de los justos. Porque o la gente de él que revisa el tema está convencida y le dice, ministro, firme esto, que eso es bueno por esto y esto, y solo ya en una etapa de madurez llega uno a hablar con él, o eso se engaveta. Ok. Y es humano y es natural porque cada quien tiene sus prioridades de agenda. Él tendrá otro que necesita que yo firme, yo tengo otro, porque uno no lo firma solo, uno solo firma las resoluciones. Claro. Entonces, sí le enseña a uno mucho eso, Ok. en términos de que uno está en la calle, uno está como en la trinchera, de si uno pasa por todos esos cargos,
uno va entendiendo cómo funciona el Estado y entiende que la única manera es lograr ese relacionamiento que haga que la gente te respete y además le caigas bien, ¿entiendes? Es una cosa de te respeto, pero además, ay doctora, yo sí le ayudo yo le saco el hueco al ministro. Ok. Si no, no lo logras. No lo logras. Y eso pasa en los edificios, en las porterías de los edificios, y eso pasa El sector privado, en todos lados. Pasa en todas partes, Sí. pero cuando uno llega y lo primero que hace es eso en el sector público, pues aprende más rápido. Claro. ¿Sí? Es como... Entonces, para mí, de hecho, lo que más me ha sido funcional en la vida, inclusive es hacerme la boba. ¿Cómo así? Porque cuando uno no previene a la gente y uno a todo el mundo le pregunta, o sea, uno debe nombrar siempre equipos mejores que uno. Ok. Y uno tiene que escuchar a todo el mundo y al final con los años uno adquiere el criterio de liderar y va diciendo vámonos por allá. Pero si uno no escucha a todos, no tiene todas las aristas. Pero si además estás en una reunión de negociación, etcétera, la mejor manera es escuchar para luego poder entender qué está moviendo a cada quien. Claro. Que es el fundamento de los modelos de experiencia. Escuchemos, porque siempre del ombligo para afuera es muy complicado. Siempre es de afuera hacia adentro. Yo te entiendo, veo tus prioridades y trato sobre eso de calibrar. Qué pena, veo que te mueve. Sí. Pero si yo empiezo una reunión diciéndole a todos que yo soy una genio, que me lo sé todo, primero le voy a caer mal a la gente. Sí. Y segundo, el que puede ponerme una zancadilla me la va a poner. O sea, el que puede saber que me estoy equivocando en lo que estoy diciendo, se queda callado. Dice, Entonces, te quiero ver. A mí me ha servido mucho más hacerme la boba, que la gente, además, cuando la gente cree que uno es tonto, le va mejor. Porque no se previene. Claro. Y yo no es que pretenda que la gente crea que soy tonta, pero sí. Yo sí tengo una cosa y es que a mí no me da pena preguntar, no me da pena decir que no sé. Sé que eso tiene mucho que ver con el tema de ser costeño, uno tiene como una espontaneidad que a mí no me da pena. Y yo digo, mire, qué pena lo lenta, yo soy abogada, yo no soy ingeniera o yo no soy economista, explíqueme otra vez porque, o sea, lo que uno no puede entender no lo puede firmar, ¿sí? De acuerdo. Sí, entonces yo no entiendo. Entonces a mí me ha servido mucho más en la vida decir no sé, hacer la pregunta que toca así la gente le parezca terrible y que me vuelvan, porque también me he dado cuenta que muchas veces lo quieren unos embaucar. Entonces si uno pregunta les cuesta más trabajo, ¿sí? Sí. Y cuando uno ha sido negociador más, ¿sí? Entonces yo no tengo, o sea, para mí sí una parte fundamental es escuchar a todo el mundo, entender además que hay mucha gente que tiene una información que uno no tiene porque uno está en un escritorio. Okay. O sea, tiene mucha más información, por ejemplo, en servicio al ciudadano, el que está en la portería y el que está allá abajo atendiendo a la gente, y si uno no lo escucha, no sabe cuál es el problema. De acuerdo. Sí, entonces yo, un ejemplo muy claro, yo era viceministra de Comercio y finalmente algún día iba en un avión, venía de una negociación de algo y un señor se sentó, una señora al lado mío y me dijo que lo peor que había era el centro de información de, en ese momento, ProExport. Dice, no te imaginas, llevé el computador, no tenía dónde conectarlo, el agua le cae encima. O sea, cuando me empezó a contar eso, a mí me fue dando como una angustia de pensar en que nosotros estamos promoviendo competitividad, estamos promoviendo que el país se modernice. Y aquí vi una señora que ni siquiera sabía qué cargo tenía yo, sino que yo le dije que yo trabajaba en el sector de comercio. Yo nunca decía el cargo. Sí. Sí, porque me gusta oír lo que dice la gente. Entonces yo nunca decía, soy viceministra. No, yo trabajo en el sector de comercio, en el ministerio. Sí. Y la señora nunca, no, y me cuenta eso, y yo era viceministra. Entonces yo llego, como yo no iba a ese sitio, porque como viceministra no me tocaba, Claro. pues yo llego a la oficina y digo, ¿sabe qué? Llévenme al centro de información. Y veo eso, y se nota que no le habían invertido, o sea, era oscuro, olía húmedo, de verdad le caía agua, no había computadores, no había cómo conectar el computador, era el 98, o sea, el 99 más o menos. Yo no podía creerlo. Y entonces empecé a promover, yo como viceministra formaba parte de la Junta de ProExport, y a promover con la ministra que ProExport y Bancoldex asignaran recursos para modernizar ese centro de información y para hacer algo que fuera moderno. Fue difícil porque nosotros como ministerio nuestro presupuesto era muy limitado. Y da la casualidad que de alguna manera me llaman y me ofrecen ser presidente de ProColombia. O sea, wow. Entenderás que yo me senté y mi primera prioridad fue decirle a la directora de inteligencia de mercados, consiga una persona que venga a hacerle montado a los centros de información o a las cámaras de comercio algo y montamos una cosa top of the art, o sea, lo más racional en términos de costos posibles, Sí.
O sea, y de hecho me acuerdo que el arquitecto nos hizo cosas reutilizando, retapizando, ni siquiera era comprando Sí. cosas nuevas, pero volvamos esto moderno. Claro. Y montamos ese sistema. Pero viene de que yo iba a sentar en un avión y un señor, sin saber quién era yo, sino que yo trabajaba en el ministerio y no sabía qué cargo tenía, me contó esa historia. Qué buena historia. Varias cosas haciendo como disectando la narrativa. Uno, escuchar. Escuchar con ánimo de entender, empatizar. Si ella lo vive así y ella... Y es el público. Y es el público. Es mi servicio al cliente. Correcto. Sí. Dos, bajo para corroborar, me doy cuenta, lo vivo en primera persona y luego tomo acción concreta. Y claro, empecé a tomar acción, no teníamos presupuesto y a promover. Era difícil si uno no tenía el presupuesto, era convencer al de Bancoldex, convencer... Claro. Pero bueno, Dios es tan grande que me nombre presidente de ProExport y lo primero que hice fue eso. O sea, Claro. y por ejemplo, y ahí entender que los clientes eran muy diferentes. Una cosa es el exportador que tiene experiencia, que tiene un lenguaje, y otra cosa es que si quiero promover cultura exportadora y el emprendedor quiere exportar, es un tipo de servicio muy distinto. Es tener un gran centro de información donde la gente pueda autoaprender cosas para que llegue a un nivel para ya tener un asesor para atenderlo. Entonces, ahí no solo montar el centro, sino montar el sistema, el SEIC, el Sistema de Inteligencia de Mercados, que en su momento se montó, que tampoco existía. Entendiendo que había tipos de clientes muy distintos, como el artesano que quiere exportar no es el mismo que es la pyme, Claro. que ha hecho una exportación pero no ha logrado mantenerla. Ok. ¿Sí? Digamos, pero todo eso es de escuchar. De acuerdo. Lo que en nuestras conversaciones hablamos de los arquetipos de clientes. Está el gran exportador que tiene unos atributos en lo que espera recibir, de la oferta de valor que espera recibir del gobierno y de ProColombia, muy particulares para él, que no es lo mismo que el artesano que no sabe inglés, que no sabe cómo se hace un trámite, nunca ha estado en una feria. Y tienes que capacitarlo primero. Y digamos, yo sí tenía muy buena experiencia. Yo había sido vicepresidenta de Socolflores. ¿Ok? Yo sabía lo que era estar con exportadores de tradición en ferias. Y aún los de tradición nunca compran un stand el primer año en una feria. Ok. El primer año lo visitan, la conocen, ven la ubicación, para no perder la inversión que implica estar en una feria. Correcto. O sea, toda esa experiencia yo sí la traía, el conocimiento de estar con exportadores, pues el primero o segundo rubro de exportación no tradicional de Colombia, que son las flores. Correcto. Y trabajé pues casi 4 años en eso. Ah, no sabía. Que Sí, yo fui estuviste. de vicepresidenta de Socolflores, pasé a ser viceministra de Comercio. Ok. Entonces estuviste en el sector gremial también. Así es. Ok. Ángela, miremos por un instante ahora, como dicen los americanos, fast forward, vamos a tiempo hoy, miremos hacia atrás desde ese observador. Si fuéramos a entender, y empecemos por el tema del comercio exterior y las diferentes implicaciones que tiene los dolores naturales en materia de experiencia, pero sobre todo de servicio, porque la experiencia es la capa superior de cómo hacemos sentir a nuestros clientes. Vamos a la capa, nosotros la llamamos la capa higiénica, en el cual el tiempo y la fricción se reduce, y valoro el tiempo de las personas para que sea asertivo el trámite, efectivo en su consecución. En ese universo del comercio están N cantidad de instituciones. ¿Por qué es tan difícil articular la reducción de la tramitología y de la pérdida de tiempo? ¿Por qué me vuelve a preguntar 5 veces esto? ¿Por qué es difícil pagar impuestos? ¿Por qué existe una maraña de procesos que no tienen en cuenta esos elementos del ciudadano y terminan atropellándonos en esa dimensión? En tu experiencia, ¿qué pudiste hacer y qué no pudiste hacer? Y si fueras a recomendar hacia adelante, ¿cómo se logra eso? Entender el por qué es difícil, tengo que decirlo. No sé si esa herencia española del sello tiene mucho que ver. Ok. Y el poder que da un sello. ¿Sí? No sé, es difícil. Nosotros hicimos, y no recuerdo ahora, pero tanto en comercio como en transporte, mucha flexibilización de trámites, Sí. mucha digitalización de trámites. Sí. Y hacerlo costaba trabajo culturalmente, porque le estabas quitando poder a alguien que llevaba mucho tiempo haciéndolo. Y entonces, claro, tenemos una nueva generación que ya viene de eso, pero esto, estoy hablando del año 98 al 2002 Sí. en comercio.
Ahora, transporte sí fue mucho más reciente. Sí. Pero ese era un ministerio, a diferencia de comercio, que fue un ministerio nuevo, moderno, que empezó con los computadores Macintosh. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, era como la joya de los ministerios que llevaban 50 años. Y un ministerio donde además no se metía nadie, porque como no tenía presupuesto, era súper técnico. Okay. Entonces, la clase política no le interesaba, porque ni siquiera entendían. Yo cuento la anécdota de que yo en realidad no iba al Congreso porque había leyes marco de comercio exterior. Y de vez en cuando iba a debates de control político porque la asesora de Congreso prefería que yo fuera porque yo soy muy tranquila. Y la historia es que uno se sentaba en el debate desde las 2 de la tarde. En esa época pues no había tanta conectividad. Yo llevaba una caja para leerme todos los documentos de trabajo, no todo era en línea como hoy. Y lo hacían pasar a uno a las 9 de la noche, cuando ya la televisión se apagaba. ¿Sí? Entonces, la ministra le desesperaba, entonces de alguna manera la asesora de Congreso prefería que fuera yo, porque yo sí me sentaba a trabajar fresca como una ley, o sea, tranquila. De verdad, el ser costeño tiene eso. Yo no perdía el tiempo, pero no me molestaba. Y me hacían pasar a las 10 de la noche o a las 9:30 porque ya la televisión no estaba. Y nunca entendían lo que yo les decía y se morían de la risa y yo también. Y chao, me iba. O sea, ¿sí me entiendes? Porque era muy técnico. Ese ministerio tiene como esa apreciación de técnico. Pero quitar esas trabas, ya no cuando era ministra, sino cuando entré pequeña, en el año, era difícil. Este era un país donde a la gente se le decía qué podía importar y qué no. Y había un comité de importaciones que definía qué se podía importar y qué no. O sea, gente muy valiosa, pero que en su criterio hacía check o no check. Sí. Dependiendo de los criterios, reservas internacionales, producción nacional, etcétera, pero pues había un gran margen de discrecionalidad. Quitar ese poder es difícil. Y eso todo lo quitamos. Volvimos la licencia de importación, la volvimos registro de importación. Okay. En ese gobierno, por decirlo, hicimos. Podría decir que entonces una de las causas más retadoras o de los elementos más retadores en la transformación es la cultura es que así siempre se ha hecho. Así siempre se ha hecho, y el pequeño poder que da Lefero. ¿Sí me entienden? O sea, que está interesante, el pequeño poder. O sea, es que si de ti depende darle un permiso a alguien, te sientes poderoso. Ok. Y en esta cultura, que yo pienso que sí es una cultura muy jerárquica española. Sí. Eso es para eso tenían que notarizar todo, acuérdense. O sea, ¿sí? Eso es una cosa que todavía hay. En otros países uno autocertifica, no hay notarías, o cualquiera es notario público, simplemente se certifica y un amigo de uno es notario. Claro. Aquí no. ¿Sí? Entonces hay una cosa que se llama la falta de confianza en una sociedad, lo que llamaba Fukuyama Trust. Sí. Esta es una sociedad que por todo lo que ha pasado tiene falta de confianza. Ok. Todo se tiene que sellar. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Cuando uno tiene una sociedad en la que todos confían más en el otro, no tiene que preguntarle a un tercero si es verdad que el señor... Que dé fe. O sea, que te pidan la fotocopia de la cédula en cuánto? 150. En 150. O sea, sí. Si la tienes ahí, si la tienes a la mano, no entiende uno. ¿Sí? Y es una falta de confianza de la sociedad. Yo creo que ahí hay una parte importante de que esta es una sociedad donde de alguna manera el narcotráfico, la herencia esa española jerárquica y todo lo que ha pasado hace que no confiemos tanto el uno en el otro. Una sociedad que confía más la una en la otra pide mucho menos papeles. Capítulo 1. Trayectoria personal, vocación y primeros pasos profesionales. Cómo las causas sociales y económicas orientaron sus decisiones profesionales. Cómo aplicar la lógica de servicio al cliente desde el Estado. Humildad y escucha activa como herramientas de liderazgo. Transformación desde la experiencia ciudadana. Quiero ahora explorar el poder del líder, o la habilidad, más que el poder, es la habilidad del líder en movilizar las culturas, la cultura de la organización. Colegas, hombres y mujeres con que he tenido el privilegio de conversar me dicen: Mauricio, uno no hace nada, uno depende del equipo. Uno es un director de orquesta. Sí. ¿Sí? Y un director de orquesta tiene un arte, pero no es nadie sin la orquesta. Correcto. Y de alguna manera, parte de lo que uno necesita es entender que tiene que nombrar gente ojalá mejor que uno. Y diversa. Porque esa es la única manera de tener en cuenta distintas opiniones. Entonces, con esa, digamos, admiración que yo tengo por el aprendizaje, siendo viceministra,
yo siempre tenía gente o muy mayor y gente muy joven. Y siempre escuchaba a todos. Porque aquí está la voz de la experiencia, aquí está la voz de la innovación, pero ni tanto tan allá, ni tanto tan acá. O sea, esa necesidad de escuchar al que sabe, es imposible que uno sepa de cada tema en específico, pero uno le toca escuchar a los que más saben. Qué importante, porque creo que en tema de experiencia de clientes sí es fundamental las ópticas diversas de lo que nuestros arquetipos de clientes pueden estar viendo. Y puede estar en la observación de un tercero que lo entiende y se lo puede uno explicar. Fíjate, Bernardo Vargas, quien fue, lo conoces. Sí, claro, mucho. Bernardo me decía... Era de mi junta en ProExport. Correcto, Bernardo me decía, Mauricio, en las juntas uno tiene que tener muy buenos equipos para tener ese ojo en la espalda, porque ellos te van a cuidar de cosas que no ves. Sí. No, o que uno no cae en cuenta. Sí. ¿Sí? Que no necesariamente es tu expertise y te toca a veces tomar decisiones complejas y te toca escuchar los que opinan distinto. Y al final tú dices, nos vamos por acá. ¿Y cómo movilizas? ¿Cómo generas una cultura? Porque finalmente uno hace lo que ve, lo que inspira, no por lo que se declara, no porque es la cartelera de la organización, sino porque ve al líder que definitivamente, si te interesa el tema del ciudadano, del cliente, del exportador, vive las conversaciones. Dice, pero ¿por qué esa ventanilla del exportador es así? Eso no puede... A ella le importa este tema, parémosle bolas. ¿Cómo transformas tú una organización desde el rol de donde estás, del líder? ¿Cómo movilizas para que la gente entienda que esto es importante? Mire, mi experiencia es que uno solo puede movilizar con el ejemplo, más que con el discurso. O sea, el discurso, si no tiene detrás el ejemplo, es muy difícil, ¿sí? Sí. Y el ejemplo pasa por preocuparse por el exportador que te pide una cita y te da una queja, y por lo menos validar esa información. Okay. El ejemplo pasa por ahí, cuando sales a las ciudades, saber escuchar a la gente y ir con alguien al lado donde uno va haciendo lista de temas para poder hacer lista de chequeo. No necesariamente es todo lo que diga la gente, pero si tú no estás validando permanentemente con terceros eso, también es muy difícil que tú no te quedes convencido de lo que te dice la gente que está alrededor tuyo. Uno siempre tiene que escuchar más allá, escuchar a tu equipo, pero si te quedas solo en tu equipo, es una sola visión del tema. Claro. Entonces digamos, hay una parte de cultura que es esa avidez de servicio, esa avidez de escuchar los problemas, esa avidez de que yo sí creo que cuando uno es funcionario público tiene la obligación de escuchar y atender a todo el mundo, la obligación, por eso eres, o sea, a ti te pagan de los impuestos. Eso no lo cree todo el mundo, pero yo sí. Y la realidad es que yo le daba cita a todo el que me pidiera cita. Y si veía que era algo específico, de una vez lo enfocaba. Y eso hacía que la agenda fuera compleja, pero solo así yo lograba enterarme de muchas cosas que de otra manera no me hubieran enterado. Primer tema, ¿sí? Segundo tema, cómo enfocarse en una cultura de buscar soluciones y no de buscar culpables. Todo depende de cómo uno maneje los problemas. Yo tengo un ejemplo muy divertido. Dame los ejemplos, sí. Yo tengo un ejemplo muy divertido. Pues, en las entidades, como siempre, hay chismes, dicen, y esa cosa es difícil en las culturas. El radio pasillo. Recuerdo que yo estaba en ProExport, la secretaria privada del anterior director se quería ir porque, tengo que reconocer, me tenía miedo. Decían, allá vienen del ministerio y esa señora es una fiera. Yo puedo ser fuerte, etcétera, pero cuando la gente me conoce es otra cosa, porque yo soy muy fuerte, pero soy muy coequipera y empodero mucho a mi equipo y lo respaldo. O sea, y probablemente me molesto por detalles, pero cuando el problema es muy grave, soy la más tranquila. ¿Sí? Probablemente me molesto por las cosas que son obvias, ¿sí? Pero cuando estoy más ahí para la gente, pues... y bueno, y me traje una persona al ministerio que se sentía muy cercana a mí a tener un cargo ahí. Y convencí a la secretaria privada que no se fuera. Le dije, trabaje conmigo 2 meses y si no le parezco tan bruja, se queda conmigo. O sea, yo de verdad me va a conocer. Y claro, ya quedó encantada y se fue conmigo hasta que me nombraron ministro y se fue conmigo al ministerio. Pero esta es una anécdota muy linda, porque llega esta persona que se sentía muy amiga mía y me pide cita y me dice, es que tu secretaria privada habla mal de ti. Y yo la miré. No, sí, habla mal de ti, dice que tú eres insoportable. Y le dije, mira, si yo a veces me levanto y ni siquiera yo me aguanto, ¿cómo no voy a entender que Consuelito, algún día yo llegué agotada o llegué no sé qué, diga, esa vieja hoy está insoportable?
O sea, si yo no tengo la capacidad de entender que esa es una realidad, la mal soy yo. Entonces tú no te preocupes. Yo a esa niña la adoro, me encanta cómo trabaja. Y si algún día dijo que yo estaba insoportable, yo a veces ni siquiera me aguanto yo. Santo remedio. Nunca más en la vida nadie entró a echarme un chisme de nadie. nada. ¿Sí? Porque además es verdad. Porque además uno tiene muchas presiones, porque además uno con los años aprende a ser mucho más controlado, pero pues yo tenía 35 años, o sea, era mucho menor de lo que llegué a ser siendo ministra, y uno mejora, y si uno no aprende a ser más tranquilo, más ponderado, pues entonces perdió el año, ¿sí? Pero santo remedio, varias veces me pasó, y yo les decía, no se preocupen, yo conozco perfectamente las cosas buenas y malas de esa persona, pero en el balance yo siempre trato de sacar lo mejor de cada quien. Yo lo tengo claro, no me lo tienes que contar. Suficiente. Eso es una entidad que la cultura, y tenemos un problema, y nunca es sentarnos a buscar el culpable, es sentarnos a ver el error y a asumir todos que tenemos que cambiar el proceso. Pero esa cultura, no sé si es judio-cristiana, de crucificar al que se equivoca, es una cultura que acaba con la innovación, y que acaba con que la gente te proponga algo nuevo, y que acaba con que la gente se lance a decirte algo que no le parece bien, ¿sí? Y me parece, y para mí, y de pronto deriva de sí, los costeños son más tranquilos frente a eso. Allá nadie le dice doctor a nadie. Sí. Allá nadie, o sea, allá la gente se te acerca y te va diciendo lo que va pensando. A mí me gusta que el equipo con el que tú trabajes me diga lo que... O sea, a mí no me sirve que la gente me diga solo lo que yo quiero oír, y a mí me gusta, y puedo tener debates muy fuertes en lo temático, y me encanta, y después salgo a almorzar con mi equipo. Pero si la gente solo me... A mí no me gusta la gente que es yes person, a mí no me gusta la gente que me dice sí a todo. Sí a todo, sí. No me sirve. Y soy muy tranquila en el debate. Puedo pelear durísimo por un tema, pero a los 2 minutos digo, vámonos a almorzar, y felices vamos a almorzar. O sea... Sí, fíjate que en experiencia hay 2 cosas. Uno, que habla, que viene de toda la teoría de negociación, que sé que eres una experta de duro con el problema, suave con las personas. Sí. Separemos los 2 universos. Son 2 universos totalmente distintos. Tú no, por tener una causa, una visión o unas razones diferentes a las mías, no eres el objeto de mi ataque. No, es el tema, es el issue. Correcto. Es el tema el que no me parece o sí me parece. Que en el mundo de las relaciones en B2B, en materia de creación de experiencias, es muy importante, porque es lo que genera valor, la confianza, el trust. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero sé que me quieres ayudar, que va a la segunda parte de esta conversación que nos estás iluminando, en el sentido de el cómo sí. Ok, puede ser que de esta manera no sea posible, pero busquemos un cómo sí. Exactamente. Y eso solo se permite cuando la gente tiene la libertad de decir lo que piensa. Sí. ¿Sí me entiendes? Si la gente se intimida y le da susto decir lo que se le ocurre, así sea una brutalidad, no importa, uno de todo aprende. Si la gente se intimida, pues nunca va a aportar lo que te pueda aportar. Y qué pena, pero uno no tiene esa capacidad de saber cómo hacer las cosas desde un escritorio. De acuerdo. No la tiene. De No acuerdo. tiene cómo, y tiene que tener miles de ojos mirando qué está pasando, mirando qué sucede. Es decir, y que lo estén alimentando para uno poder hacer los checks and balances que tienes que hacer en cualquier organización. Correcto. ¿Sí? En estos temas hay un tema, digamos, de alto nivel, que es la estrategia. Y en materia de experiencia uno habla de... No es un tema cosmético. A veces el tema de experiencia del cliente lo asocian a trabajo en equipo, negociación, competencias de comunicación. Pero al final del día el CX, el Customer Experience, como estrategia de crecimiento, va a... Miremos nuestro modelo de negocio, cómo creamos valor, cuáles son los atributos de esa propuesta cuando creamos ese valor, y esos atributos que son atractivos y deseados por qué arquetipo de cliente, de suerte que diseñamos una experiencia para él, que si lo logramos fidelizar nos hará crecer, porque no nos abandona, nos consume más, nos recomiendan como ellos. Es decir, una definición estratégica de a quién decidimos servir. Y el ejemplo, para no enredarnos mucho, si yo tomo una aerolínea de bajo costo para viajar a la costa, y llego a mi destino en Barranquilla, y me quejo y digo, señor presidente de aerolínea de bajo costo, estoy indignado porque no me dieron frazada, porque no me dieron comida, porque me cobraron por llevar otra maleta, porque no me ascendieron
ejecutiva. A ejecutiva. Si es que hubiese. Entonces, probablemente el que responde dice, pues... Se equivocó Aerolínea. Se equivocó Aerolínea. Hay una ¿quiere precios bajos? Le doy un precio más bajo, pero hay una renuncia. Pero hay renuncias. Correcto. En estrategia, cuando has estado en los ministerios, en el Ministerio de Transporte, hay un universo que es la sociedad y son diferentes stakeholders. ¿Cómo manejas las prioridades en el bien común de la sociedad? ¿Cómo tienes que a veces concentrarte y hacer renuncias? ¿Cómo es ese arte? Digamos que te tendría que decir que cuando llegué al ministerio, digamos, había unos enormes retos y uno era, se había adjudicado el programa de APPs de cuarta generación más ambicioso del mundo en ese momento, además, creo yo. Wow. Y la primera vez que en Colombia se hacía, o sea, muy llamativo a nivel internacional. Y fue un trabajo muy juicioso, muy serio, pero una cosa es adjudicar y otra cosa es ejecutar. Y en la ejecución había múltiples problemas, pero múltiples. No culpa de nadie. Si me entiendes, es primero pensar que uno puede subir un peaje, como está en un contrato, con una escopeta. No, o socializas el tema y convences a la comunidad y sacas unos tarifas preferenciales para los que viven al lado del peaje, o no lo logras. Claro. Entonces, eso es un know-how blando, eso no es matemático, pero vamos desde ahí hasta el tema ambiental, hasta el tema social, hasta el tema del permiso. O sea, miles de razones hacían que cuando yo llegué, pues había de 29 proyectos de cuarta generación, había 6 en una muy buena ejecución. Sí. Y había 21 paralizados. Paralizados. El promedio de ejecución de todos los proyectos que se habían adjudicado entre el 2014 y el 2015 era del 16%, pero era porque 6 proyectos iban muy bien. Lo demás estaba en 0, en 1% claro, de ejecución. Porque si era el promedio, pues estaba... Sí, exacto, ese era el promedio. Y ahí, ¿cómo sentarnos a entender la problemática de los proyectos y de los distintos stakeholders? Y había cosas muy diferentes. Sacar adelante el proyecto era la obligación, pero sacar adelante el proyecto involucraba poner a un equipo, detectar como los problemas comunes, el presidente de la ANI con un equipo del ministerio, sentarse con el sector privado, invitar a la Contraloría, a la Procuraduría, bueno, hacer un diagnóstico. Todo eso no es el público, todo eso es simplemente los stakeholders de sacar la obra adelante. Eso es una cantidad de tiempo y trabajo para lograr tener un documento que inclusive nos comentaran los entes de control, no porque no lo fueran a avalar, sino porque le daba mucha más tranquilidad a aquellos funcionarios que tenían que tomar decisiones. Claro. Conciliaciones, otros CIS, contratos de transacción, lo que tuviéramos que hacer para sacar adelante claro, eso. ¿Sí? Para destrabar tus... Pero eso es un stakeholder. El otro stakeholder es la comunidad, que estaba furiosa porque fueron, le inauguraron, le pusieron la primera piedra y la obra no se hacía. La obra estaba parada y la obra no se avanzaba. Y ahí, digamos, una cosa que vi es que por 1500 razones, por la timidez, por la inseguridad, por falta de cultura, no me pregunten, este era un sector muy opaco en informar lo que estaba pasando con los contratos. Entonces sí, por ejemplo, había un sistema de información chéverísimo, donde el ministerio se podía meter en el sistema de información de la ANI y estaba conectado para saber en qué estaba cada proyecto, si había actas de interventoría, por qué estaba parado. Y cada acta decía, no, el ANLA no dio el permiso, lo que fuera. Uno tenía cómo tener la información, pero el público no. Qué interesante. Y lo primero que dije fue, qué pena, ¿esa información es reservada? Pero no, doctora, eso no es, los contratos son públicos, o sea, eso no puede tener reserva. Sí. Y bueno, ¿y por qué no le hacemos a eso una ventana que la gente pueda meterse? O sea, porque es imposible que yo tenga una persona explicándole a cada ciudadano lo que está pasando. Más bien, enseñémosle, creemos como unas especies de veedurías regionales, metemos las universidades, las cámaras de comercio, los empresarios, y entrenemos las personas de cómo se usa el sistema, que la gente sepa qué está pasando. Porque si la gente no sabe qué está pasando, qué pena, ¿cuál es la conclusión? Se robaron la plata. De acuerdo. Y en las APPs no hay anticipos, la plata está en las fiducias, uno solo paga cuando se entrega la obra. O sea, ahí nadie se pudo robar nada. Okay. O sea, allí la plata está en una fiducia que las vigencias futuras se meten año a año en la fiducia, y si la obra está parada, pues ahí está la plata. La instrucción no es... Y renta para el mismo fondo, pero no puedes pagar. Tú pagas en la medida que entregas una unidad funcional, que significa que está operando. Por eso se llaman unidades funcionales.
En una carretera es fácil, tú la divides en tramos y dices, entrego este tramo, este, o sea, en un aeropuerto es más difícil, Sí. porque no lo puedes, es mucho Pedacear. más. Entonces te toca pensar en un concepto distinto y ese ha sido también un reto. Pero ¿por qué la gente no sabe eso? Si no tiene reserva legal, ¿por qué la gente no sabe eso? Sí. Y ¿Por qué fíjate- no lo cuentas? ¿Por qué no lo dices? Entonces ahí tenías unos stakeholders que pasaban por ser periodistas, comunidades regionales, y donde empiezas a crear una dinámica de te entreno en usar el sistema de información, tienes acceso a él y hacemos reuniones periódicas para discutir lo que está pasando. Claro. Fíjate que aquí hay un gran secreto, una gran inspiración que nos estás dando y quiero ponerlo en términos mucho más cotidianos porque ilustra la riqueza de lo que nos dices. Uber, uno de sus grandes aportes fue el mapa donde viene el carro. Porque si a la gente no le daban eso, se angustiaba de decir, ¿será que se perdió? ¿Será que no viene por mí? Pero cuando tú lo ves en el mapa, te tranquiliza. Dice, ok. Es más, si coge por otro lado, uno le dice, ¿y usted para dónde cogió? Porque da visibilidad y tranquiliza. En el tema de experiencia es, demos visibilidad de qué estamos haciendo. Y del problema que existe, o sea, a veces no significa que la gente se va a calmar per se, pero si la gente sabe qué está pasando, Correcto. es otra cosa y de pronto busca otro culpable. ¿sí? Sí. O sea, y de alguna forma aquí, yo no digo que es la culpa de una u otra persona. Si hacer una obra en una casa y tú has remodelado algún apartamento, Sí, sí, sí. si el señor que te remodela el apartamento se demora el doble o más de lo que te dijo. Sí. ¿sí? Y un Si pelín en el presupuesto. el presupuesto, la obra, una cosa tan sencilla como un baño, imagínense lo que es atravesar una montaña. O sea, claro que aquí ha habido problemas de corrupción, pero la mayoría tampoco es eso. Sí. Es que hacer una obra en una geografía como la colombiana es compleja. Las cordilleras tienen la falla geológica que viene desde la Patagonia y llega hasta San Francisco. Imagínate si hacer un baño es tan... y tienes tantas cosas que te aparecen que no sabías que había. Sí. Imagínate atravesar una cordillera con un túnel, por decir. De acuerdo. Es una cosa mucho más compleja, pero si la gente tuviera acceso y se vuelve experta en saber qué está pasando, en analizar la información, y no tienen que ser todos, por eso les decía, cojan la Facultad de Ingeniería, métanla en ese comité, Claro. y la Facultad de Ingeniería de la ciudad, pues de alguna manera cobra relevancia en la sociedad y está aportando y se sienten bien los estudiantes de ingeniería haciendo eso, y hablan con los periodistas. Entonces, ese era otro público objetivo. Claro. ¿sí? Entonces, dependiendo del público objetivo, por eso era tan complejo, porque eran muchos, porque eran los reclamos de la gente con la expectativa y el poderles decir, nos tardamos 2 años pudiendo, no sé, reestructurar este contrato, porque eso no es sencillo. Son miles de trámites, hay que tener el visto bueno de un tribunal si está dentro de un tribunal de arbitramiento, o sea, pero bueno, por lo menos uno le va contando a la gente y eso hace una diferencia. Claro. Y tocas otro tema de la experiencia, obviamente en la narrativa tuya, que es muy enriquecedora, que es el de la fuerza mayor y el caso fortuito. Uno puede planear muchas cosas, pero la vida demuestra que van a pasar cosas que no podíamos anticipar. Prever, sí. Pero sí debemos estar muy preparados a mitigar. A mitigar, a informar y a corregir. Correcto. ¿Sí? O sea, y obviamente a mejorar todos los días nuestras matrices de riesgos. Correcto. Obvio, porque claro, hasta el cambio climático tiene una incidencia en las matrices de riesgos de cualquier proyecto. Que cuando yo humanizo estas conversaciones en los temas de experiencia es, tú puedes mapear, pongámoslo en un escenario común para todos, en nuestro imaginario un restaurante, pero ese día se fue el agua. Ese día se rompió un tubo, ese día el chef no llegó porque hubo un accidente y no pudo llegar. Entonces, ¿cómo resolvemos, cómo lo manejamos de esa manera? Y yo creo que vuelvo a una de estas máximas, la gente le preocupa más el que no respondamos cuando hay una dificultad y no la expectativa de que somos perfectos. Mi experiencia sí es esa. Y mi experiencia no solo es en cuanto a eso, en cuanto al manejo del gremio transportador, por ejemplo. Ok, cuéntanos. Digamos, ese es un sector que saben que la carga pesada ha hecho grandes paros nacionales, o sea, es difícil porque Sí. el 90%, un poco más de la carga en Colombia se mueve por transporte carretero. Ok. Y es la carga pesada que mueve Sí. el 80 y pico por ciento de la carga o 90% de la carga del país. Mi experiencia fue muy buena.
porque era un tema de atender con dignidad a ese gremio, que es un gremio diferente, que es un gremio que se la lucha todos los días, pero si la gente se siente bien tratada, escuchada, si no le pueda solucionar los problemas, hace una gran diferencia. Y yo no le podía solucionar todos los problemas, o sea, yo tenía que poner los peajes de los contratos, o yo tenía que, la diferencia era que entonces yo ponía al equipo a llevarlos a ver la obra, a ver cómo iba la obra, a que vieran las ventajas de la obra antes de llegar a poner el incremento del peaje o antes de poner el peaje que según contrato había que poner, ¿sí? Okay. Pero era una cosa muy diferente irlos, darles una prioridad sobre los demás porque finalmente son los que más las usan, son los que viven en una carretera. O sea, uno en un carro viaja un paseo, pero uno no vive en una carretera. Son los transportadores que además estuvieron de la mano con nosotros todo el tiempo, durante los 4 años. Y mi experiencia es el gremio más leal. No siempre estábamos de acuerdo, pero siempre les pusimos la cara y siempre nos sentamos a decir, esto lo podemos trabajar, esto no lo podemos trabajar. Así nos moleste, pero siempre fue de frente. Y eso hizo una gran diferencia. Y hay otro atributo que no lo mencionas, pero estoy convencido que está ahí, es la humanización de las relaciones. Total. Te voy a dar un ejemplo. O sea, yo llegué a la sala de juntas del ministerio el primer día y vi cómo estaba estructurada y era una herradura. Y era una herradura con unos escritorios enormes donde era así y así. O sea, era totalmente confrontacional la forma de sentarse. Antes no se mataba. O sea, yo aprendí, no, de verdad, yo he aprendido por negociación que yo prefiero una mesa redonda que una cuadrada. Que eso... no hay jerarquía. No hay jerarquía, eso suaviza la conversación, eso es... O sea, yo entré y yo no podía creer, con razón, es tan conflictiva la relación, porque era una herradura como de colegio, como, hagan de cuenta, como escritorios de colegio de acero, en herradura. Sí. Y era siempre se sentaban uno enfrente del otro. Los bandos, usted allá y yo acá. Y yo decía, no, me da una pena, pero no sé cómo van a hacer, no es comprar nada, pero eso me lo cambian. Y logré que pusieran, era lo mismo, pero logré que lo pusieran ovalado. Okay. Para mí, eso es solo una total diferencia si yo me siento en una cosa ovalada, así me siento frente al otro que lo veo como un contrario. Que es, fíjate que me encanta porque aquí con la audiencia jugamos con los conceptos, las percepciones. Finalmente la experiencia sensorial. Lo que veo, lo que huelo, lo que escucho, lo que toco. Y si yo veo un ambiente confrontacional, la mente lee, y ambiente es la ubicación geoespacial de las cosas. Eso hace una diferencia. Correcto. Como decir que la expresión no verbal dice más que la verbal. Correcto. ¿Sí? Eso hace una gran diferencia. Digamos, a mí me tocó negociar mucho en temas de comercio. Sí. Entonces yo aprendí mucho, yo hice los cursos con ustedes, yo hice el curso con Harvard, o sea, pero para mí era evidente, o sea, ese tipo de cosas, la relación personal cambia una negociación. De acuerdo. El poder tener la confianza en un corredor, decirse el problema, porque en la mesa formal no es tan fácil. Correcto. Todo eso hace una diferencia. De acuerdo. Entonces, hasta la manera como estás sentado y cómo te hablas con las personas cambia la dinámica de la conversación. En algunos bancos que han sido clientes nuestros, la planometría, la ubicación física de los muebles, la distancia entre el cajero y nosotros, los obstáculos físicos que tenemos, marcan percepciones de cercanía, de empatía o de distancia. Total. En lugares donde la gente quiere estar calmado porque está tomando un crédito, hay un tipo de música, un tipo de color que tranquiliza. Okay. El olfato, los olores cítricos genera sensaciones que queremos por diseño de experiencia que se sienta de esa manera. No hay nada casual. Entonces, fíjate cómo nos diste el perfecto ejemplo de si queremos tener buenas relaciones con este gremio, necesitamos ponernos en un tono de colaboración y no de confrontación. Pero además vamos a trabajar juntos por un propósito común. No somos bandos. Correcto. ¿Sí? Sí. Y eso es el lenguaje, es el tipo de atención, es como dices tú, la planimetría de cómo está una oficina. O sea, tiene muchas cosas. Yo hice muchas cosas. Yo me monté en un camión y me fui de Cali a Buenaventura. ¿En verdad? De Buga a Buenaventura para ver cómo... Sí, yo lo hice. Y por eso yo tenía tan buena relación. Y me bajé y vi cómo estaban... O sea, yo acompañé, yo tenía un equipo, pero yo fui. Yo le dediqué me subí. Tiempo. Me subí de Buga a Buenaventura para mirar, digamos, cómo los trataban en los puertos, si no les tenían baños, si les tenían... O sea, yo personalmente lo hice una vez, ¿sí? Y ponía a mi equipo y les peleaba a los puertos por eso. Y ponía a la Supertransporte a mirar eso, ¿sí? Pero yo personalmente lo hice una vez. Yo me monté en un camión y fui de Buga a Buenaventura.
Que esa es otra enseñanza que he escuchado en estas conversaciones una y otra vez, que el líder se remanga. Es decir, es fácil mandar desde un escritorio en el centro de Bogotá, en un ministerio rimbombante, otra vez remangarse y decir, bueno, vamos a ver la experiencia. Vamos, o sea, vamos y vamos en tenis, y, Sí. o sea, como le toca a uno ir y vemos. Eso forma parte de la dinámica de una relación. Y eso supuesto. además demuestra que a uno le importa. Sí. Y que son De acuerdo. y a la gente, pues yo sí tengo una convicción. La gente lo que quiere es ser tratada con dignidad. Es que uno le dé dignidad a su oficio. Sí. Que honre el oficio y que honre la dignidad del ser humano. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia. Y esa sí fue mi experiencia. Y mi experiencia fue muy, muy bonita en ese sentido. Porque hasta los gremios nos dieron premio, nos dieron una medalla. Los gremios de los dueños de los camiones, no de los transportadores. Y fue una experiencia, la verdad, muy bonita. Son gente súper leal y gente que muchos aún todavía me escriben. Entonces me queda fácil, esa es como parte de mi temperamento, pero eso me enseñó más y me dio más convicción de lo que yo siempre he pensado. No, podríamos pasar horas y horas hablando con Ángela, porque qué apasionante conversación. Ya estamos en este umbral de tiempo donde empiezo a decir lástima que no pueda hacer más. Pero hay una pregunta que me encanta plantear en una mujer que ha tenido estas dignidades. Y hay una gran conversación hoy en Colombia alrededor de la capacidad de las mujeres en liderar. Existe una diferencia entre... Marcaste una, digamos, regional, de los costeños somos más... Ajá, cógela suave. Pues somos más tranquilos en el relacionamiento. Sí. Somos menos distantes, ¿sí? Eso también hace una diferencia. Correcto, pero en el rol de mujer, donde has estado, que hay temas, son trazas que la mujer piensa diferente, es mucho más cálida, es más preserva, cuida, protege, o es más, o es indistinto de hombre o mujer, son atributos. ¿Cómo lo ves? Mira, yo sí creo que hay un tema cultural, y hay un tema cultural donde en esta sociedad la mujer es muy cuidadora, y esa es una tragedia con la economía del cuidado, porque en muchas familias la mujer trabaja y trabaja cuidando a todo el mundo y nunca recibe una remuneración por eso. Si hay una cultura patriarcal, digamos, donde la mujer en una familia, si son, pues tú tienes solo hermanos hombres, pero en una familia que hay hombres y mujeres, son las mujeres las que cuidan a los papás mayores, Sí. no los hombres. Parte del reto de todas las mujeres jóvenes, y bueno, afortunadamente la responsabilidad de uno al educar un hijo hombre es entender que los roles que uno asume tiene que compartirlos. Sí. Porque pues no puede ser que yo vaya, traiga dinero a la casa y no tenga nada de solidaridad en la atención de la casa. O sea no, es desigual. Sí. Es desigual pensar que, bueno, porque si yo me quedo en la casa y cuido todo, pero me mantienen, yo no digo que esté bien o mal, Sí. pero tiene cierto nivel, pero que los dos aportemos a la casa y que yo sea la única que asuma el cuidado, por lo menos suena que no es justo. De acuerdo. Y pasa mucho en nuestra cultura. Pero eso lleva a un tema de que esa cultura, que yo creo que tiene que ver con la tradición, no solo de Colombia, o sea, entonces en general, yo le soy franca, para mí, Colombia es un país súper avanzado en las posiciones de liderazgo en la mujer comparado con otros. Wow. Y comparado con Europa inclusive, y yo muy joven, cuando era vicepresidenta de Socolflores, iba a gremios floricultores en Europa y todo, y yo era la única mujer que era gerente. Había una secretaria, pero eran todos hombres y todos mayores, o sea, y la gente, entonces digamos que Colombia tiene una tradición de la mujer en el sector público mucho más lanzado que muchos otros países. Okay. Esa es la verdad. Así no haya habido mujer presidente, en cargos ha habido, y uno en el sector público no tiene ese tema de que hay diferentes salarios por lo que uno hace lo mismo. Ya el salario es un rango y no pasa. Entonces digamos, yo nunca tuve esa percepción de discriminación en el sector público. El techo de cristal lo descubrí cuando me invitaron a juntas y al comienzo me daba cuenta que yo era la única mujer. Ah, ok. ¿Sí? Ahí como que aterricé, porque en lo público a mí no me pasó. Pasa todo en lo regional y todo. Pero a nivel nacional, Colombia tiene fama. En una época en el Ministerio de Comercio, cuando Marta Lucía era ministra y yo viceministra, sacaron la ley de cuotas, la del 30%. Nuestros colegas en otros ministerios decían, bueno, qué bueno, por lo menos de pronto van a meter un hombre que mande en ese ministerio. Sí, para dar un ejemplo de lo que era la percepción, y llegábamos a las negociaciones internacionales y eran un pocotón de mujeres. Pero esa parte histórica tiene
una definición que ni siquiera es mía, pero que me gusta mucho, de una de mis jefes mujeres, Marisabel Patiño, que dice, por esa historia, los hombres tienen una estructura mental como una especie de armario, que tiene cajones, y abren el cajón de la familia y de los hijos, y lo abren y lo cierran, llegan a la oficina y abren el cajón del trabajo, y lo demás pasa a un lado y lo cierran, el cajón de los amigos, el cajón de los hobbies, y abren y cierran, ¿sí? Y la verdad es muy así, por esa cultura, la mujer, por esa tradición, seguramente porque ha sido así históricamente por tradición, es como una gran olla, como un sancocho, como un melting pot, una cosa así, que llega a la oficina, y a mí me tocó ver eso desde mi primer trabajo. Magdalena es una mujer maravillosa, fue presidencia de la Cámara Colombo venezolana, fue viceministra de Comercio Exterior con Carlos Ronderos, o sea, es una mujer maravillosa, pero además ella llegaba preocupada por el decreto antidumping, pero por los disfraces del colegio del niño, pero porque la mamá necesitaba tal cosa, pero por la tarea de la niña. O sea, yo vi eso desde muy chiquita, que formaba parte del día a día y me parecía normal, y para mí darle esa libertad a la gente que trabajaba conmigo ha sido muy importante. Esa era la verdad. O sea, esta persona llegaba, y uno llega a la oficina con todo eso en la cabeza. Y es como un gran melting point donde uno está pensando al mismo tiempo en todo. No digo que esté bien o mal. Sería mejor que pudiéramos distribuirnos más las responsabilidades de la casa. Porque si ambos trabajamos, creo que eso es lo justo. Y creo que, de alguna manera, esa frase que dice la señora que fue pues, presidente de Meta, lean in, Sí. es aquí. En un momento yo asumo una responsabilidad, en otro momento tú asumes otra, y digamos yo tengo la fortaleza y como la bendición de que en la vida lo he podido hacer. Pero sí hay esa diferencia, hay que como uno tiene todo eso adentro, entonces uno de pronto es más consciente de cosas, de si alguien tiene un problema, si la mamá de alguien se enfermó, si vienen y le dicen a uno tiene esa sensibilidad. O sea, para mí la gente que trabajó conmigo no puede darle susto pedirme un favor de ir al colegio a recibir las notas, no puede ser un favor. O sea, mientras uno cumpla con su trabajo, sí, es un derecho que tiene una mamá, que tiene que poder ir al médico a llevar al niño, tiene que poder ir, o sea, no puede ser que la gente le dé susto a eso. O sea, y cuando he tenido mi firma, pues mi firma ha sido para eso, o sea, para entender que lo importante es responder. Y las mujeres, cuando tienen esa libertad, pues si uno llega a la casa y a las 7 o 9 de la noche duerme su niño y trabaja, y a la 1 entrega el memorial, no importa, pero es mucho más productivo. O sea, para mí ese era un foco muy grande, inclusive cuando yo tenía mi propia oficina, porque ahí sí, pues yo no tenía que tener reglas tan estrictas y yo tengo una persona que duró 10 años trabajando conmigo en la oficina y luego en el ministerio 2 años y medio, cuyo esposo era de Cancillería, y cuando lo trasladaban, porque a él lo mandaban a hacer, yo le decía, no importa, trabajamos por Skype. O sea, cuando no existía eso en Colombia, año 2013, 2012. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es el trabajo intelectual. Y no que marque tarjeta. Y no que marque tarjeta. Claro. Y esa persona, a la que quiero mucho, tuvo sus 3 hijos trabajando conmigo. Y inclusive cuando cerré la oficina para ir al Ministerio de Transporte, en estos días ella me acordó que yo ya le dije, bueno, nos vamos. Y tú te tienes que ir conmigo a ser como mi asesora jurídica, o sea, mi mano derecha, no importa, pero nos vamos. Me dijo, estoy embarazada. Le dije, no importa. Tú vas, tienes tu hijo, y cuando regreses, pues yo confío ciegamente. Y fue así. Se fue a su licencia, llegó a los 4 meses, y durante 5 meses tuvimos en la oficina un corral, tuvimos a la bebé de 4 meses, la hermana venía y le ayudaba a cuidar, pero además no saben lo que nos ayudaba cuando había mucho estrés, porque uno iba y se peleaba a cargar el bebé. Sí, claro, me toca a mí. Me toca a mí, y hasta en las reuniones más tensas alguien decía, llamen a Majo porque eso nos ayuda. Sí, porque la gente se sensibilizaba con el bebé. Para mí eso es normal. Para mí era un propósito de vida que la gente que trabajaba conmigo entendiera que lo importante era el resultado y no las horas sentada en la silla. Y yo sí te digo que una mujer es mucho más productiva cuando tiene esa libertad. Me encanta. Pues muchas gracias. Un placer enorme haber estado aquí contigo, y continuará. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico haber estado aquí, de verdad, Mauricio. Gracias por invitarme. Vale. Capítulo 2. Cambio cultural en la gestión pública. La resistencia al cambio, poder burocrático y retos de digitalización. Apertura de la información y participación comunitaria en la veeduría de obras públicas. Cómo las decisiones estratégicas se basan en la experiencia y los atributos de valor para cada segmento.
movilizar la cultura con el ejemplo, empoderar al equipo y fomentar la diversidad de pensamiento. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final de este episodio. En esta ocasión, quiero invitarlos en 15 días a una nueva emisión de SEO CX. Y recuerda, suscríbete.